Fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a todas y a todos aquellos que estáis aquí presentes en el The Factory, en el Consorcio de la Zona Franca, y aquellos que os incorporáis de nuevo a RTV Play o también a las redes sociales de YouTube o de X del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Seguimos con mucho contenido y ahora más que nunca vamos a hablar sobre el B-Culture, después va a haber el B-Talent y después B-Technology, todo esto antes de comer. Así que si estáis preparados para hablar sobre B-Culture, ahora vamos a atender a la cultura como gran escenario para promover la igualdad. Va a ser una sesión que va a moderar la compañera Ana Cler, subdirectora de Radio y Televisión Española en Cataluña. Bienvenida, Ana. Todo tuyo. Gracias. Una mesa extraordinaria para hablar de cultura. Yo recojo el titular, que es la cultura como gran escenario para promover la igualdad, y la pregunta que lanzo, la primera a todos, es genérica. ¿Cómo promueve o cómo puede promover la igualdad la cultura? Os he sorprendido con eso. No os la esperabais. Empiezo yo, si quieres. Realmente la cultura puede crear conciencia sobre muchos temas. Muchos de nosotros venimos del audiovisual y creo que, por ejemplo, el audiovisual tiene una gran capacidad de crear conciencia sobre todo, con lo cual también sobre la igualdad. Efectivamente, tiene una gran capacidad, las películas, las series, todo esto, en fin de cuentas, es lo que están viendo la gente más joven también, con lo cual todos los que están creciendo, los que se están formando y también los que ya están formados y que, digamos, tenemos que cambiar muchas cosas, con lo cual creo que sí, que sin ningún lugar a dudas que la cultura puede ayudar a fomentar la igualdad. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Bueno, cada uno que exponga. Bueno, yo creo que con dos elementos claros. El primero es por su función ejemplificadora y claramente fundacional. Al final, somos una realidad cultural y el 90% de los elementos que nos explican y que al final definen nuestra forma de vivir y de entender y también de comportarnos y también de establecer pautas sociales es cultural. Así que este es un elemento intrínseco. Si esa función de repensar la sociedad no la hace la cultura, difícilmente la va a hacer nadie. Esta es parte de nuestro cometido y también de nuestra realidad. Pero hay una segunda que a mí me parece muy relevante, y es que en el mundo de la cultura el peso entre la creatividad y los oficios más técnicos está muy equilibrado. Y en la creatividad las diferencias de género no solamente no existen, sino que además no tiene ningún sentido plantearlas. Si hablamos de la parte de los oficios, entraríamos en análisis un poquito más complejos sobre por qué a veces hay esa dificultad o ese techo de cristal, o por qué a veces hay mujeres que priorizan otras actividades, o por qué la relación entre hombre y mujer no acaba de ajustar eso que llamaríamos la gestión conjunta de muchas cosas y generar estos diferenciales. Pero la creatividad
Y lo estamos viendo ahora. En carreras de humanidades o carreras creativas hay muchas más mujeres que hombres y eso se nota. En estos momentos vemos un boom de directoras de cine, por ejemplo, evidente. Quizá habría que ir a generaciones anteriores para encontrar una mayoría de hombres, pero está pasando en otros temas, en teatro, en otros elementos. Yo creo que esta función de poner en valor la creatividad y el talento, que además es estacional porque no existe. Yo soy un creador, bueno, soy un creador, claro, soy un creador, pero sobre todo hay que pensar en que yo hago creaciones y la creación no es un hecho permanente, uno no puede estar constantemente haciendo cosas maravillosas, pero sobre todo, me refiero a la primera, si la cultura no tiene esta función de ejemplificación, de fundación, no sirve para nada. Luego ahondaremos un poquito más en esto de los oficios y las partes más técnicas. Carmen. Yo discrepo ligeramente. Así me gusta. Porque hay estudios que dicen que, o sea, no hay diferencias obviamente en el talento y en la creatividad, pero sí que hay grandes diferencias en la manera en cómo se financian los proyectos de los hombres y de las mujeres. Y todavía los recursos siguen siendo, la obtención de recursos siguen siendo un gran hándicap para las creadoras, con lo cual yo creo que ahí sí que tenemos un gap y ahí sí que debemos intervenir, porque lo que está claro es que las mujeres somos grandes consumidoras de cultura y nos han explicado historias a lo largo de la historia, valga la redundancia, que no nos interpelan muchas veces. Y ahora creo que estamos en un momento en el que esas grandes consumidoras de cultura están reclamando que se hable de aquellos asuntos y aquellas historias que sí que nos interpelan. Y eso va desde las historias de amor hasta la menopausia, pasando por cualquier otra. Entonces creo que es un buen momento para las mujeres y para la creatividad, pero se necesita implementar y reforzar muchos otros aspectos para que todas esas historias y esas creadoras lleguen a buen puerto. Nos queda Sergi. Bueno, yo solo puedo hablar del cine y de la universidad y de alguna manera lo que, bueno, pienso que es una suma un poquito de todo, ¿no? O sea, en SCAC es un ejemplo clarísimo. Hace 30 años, cuando se fundó, en dirección había 14 personas haciendo dirección, 12 eran chicos, 2 eran chicas. Y en general, todo el grupo de la primera promoción de 40 eran 32 chicos y 8 chicas. 30 años después, ¿no? Creo que más por el hecho de ser universidad que por el hecho de ser cine, porque el cine en sí arrastra, sí que es verdad, arrastra una especie de machismo largo, ¿no? Que tiene que ver con que históricamente el cine lo hacían los hombres. No me preguntes por qué, bueno, porque hacían todos los hombres, ¿no? Pero el cine lo hacían los hombres. La universidad sí ha tenido un acceso muchísimo más universal, ¿no? Las mujeres están accediendo a la universidad de una manera paritaria, creo hace tranquilamente 20 años, y en SCAC esto se ha notado totalmente. O sea, este año pasado el 60% de los estudiantes de SCAC son mujeres y en los equipos de dirección el 55% de los directores son mujeres, con lo cual está claro que en un espacio universitario ya este cambio ya se ha hecho. ¿Cuándo llegará esto al sector finalista? ¿Cuándo llegará esto al cine? Y hablo del cine porque yo solo conozco el cine. Pues va tardando, ¿no? Pero ya poco a poco cada vez vemos más que hace 30 años estaba, ¿no?, Isabel Cochet, Pilar Miró y Ciar Boyaín, había 5 mujeres, pero 5, se podían contar con los dedos de una mano. Hoy no son paridad ni mucho menos, pero empieza a haber un 25% de mujeres y creo que esto en los siguientes 10 años acabará de aterrizar. O sea, creo que vamos por el camino correcto porque creo que de alguna manera en el caso del cine, ¿no?, la universidad ha ido empujando para que este acceso a las mujeres sea, ¿no?, cada vez más paritario, con lo cual yo creo que el camino está hecho. Creo que los mecanismos del ICA, los mecanismos del cine ya están todos creados. En este momento las mujeres tienen un sistema de puntos muy, 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 muy ventajoso. Incluso diría demasiado ventajoso, pero no lo voy a decir. No. Y poco a poco esto está llevando a la paridad, ¿no? El camino evidentemente no se va a hacer en 2 días porque, ¿no?, 5.000 años de historia no se pueden revertir en 20 años. Pero creo que vamos un camino aceleradísimo hacia una igualdad, creo. Ojalá. Judith quería añadir algo y luego te pregunto también. Sí, yo había pedido la palabra, pero ya lo ha dicho Sergi, que no hemos llegado ni al 30%. Hay veces que llegamos al 30, al 28,
pero piensas realmente si las universidades están llenas de mujeres que quieren dirigir, que quieren producir, que quieren escribir y no logramos llegar al 30%, hay algún problema grave. Lo que pasa es que sí que es verdad que vamos bastante a pasos rápidos por las ayudas que hay, por los puntos, que es, por un lado entiendo lo que dices, de que es demasiado, porque también he visto muchos casos de compañeros hombres que se encuentran con el problema de poder trabajar por culpa de los puntos, pero por otro lado piensas, es que es necesario, porque es que no llegamos de ninguna manera al 30%. No es el día ni el momento para No, el sistema de puntos de los hombres. Para nada. Pero no, porque además es que es muy difícil, porque es que no hay un sistema perfecto. No. Y este es un buen sistema para conseguir que las mujeres accedan a los cargos de responsabilidad. Pero bueno, como decías, podemos hablar más tarde porque en los sitios, es decir, en los técnicos, en la dirección de fotografía, en la composición de música, en el sonido, es complicadísimo que vaya aumentando, incluso con los puntos, ¿eh? Es algo que es muy esto complicado. lo apuntaba antes Xavier, precisamente, en los oficios o en la parte técnica, en el sector audiovisual, que son en otros artísticos sectores también, quiero decir que no les vamos a quitar Yo pobres puedo el decir lado que hoy en día artístico. Hay paridad en directores de fotografía, hay paridad en montadoras. O sea, la universidad como ejemplo de sistema paritario es maravilloso. Hoy en día en SCAC hay tantos fotógrafos, a pesar de que es un trabajo muy técnico y muy mecánico, que históricamente se asociaba totalmente a los hombres o los eléctricos. Era una cosa que era inconcebible. O sea, hace 25 años no había ni una sola eléctrico en España. Hoy en SCAC hay el mismo número de eléctricas mujeres que hombres, el número, ¿no? Con lo cual, toda esta paridad nace sola si se educa. O sea, al final todo tiene que ver que si en los entornos primarios, sobre todo educacionales, se impone la paridad, estos suben para arriba y se trasladan. Es difícil que una mujer quiera ser eléctrico porque no lo concibe. Ahora, si cuando ella tiene 18 años y entra en la universidad de una manera totalmente natural, le preguntan si quiere serlo y en un entorno totalmente natural lo hace, cuando sale de SCAC no tiene ningún problema en ser eléctrica, en ser directora de fotografía, en ser montadoras. En este momento hay más montadoras que montadores. Hay más mujeres montando que hombres. Otra cosa que históricamente siempre habían sido hombres. Con lo cual yo creo que ¿no? la educación es la que juega el papel más importante en la paridad. No es una cuestión tanto de una pelea o una reclamación, sino es una cuestión de empezar a resituar cuando las mentes están aún blandas. Esto, entonces, se hace con toda la naturalidad. Yo lo veo en SCAC, o sea, las mujeres piensan total y absolutamente que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas reivindicaciones. Es ahí donde se tiene que enseñar, porque si no después es una pelea. No tiene que ser una pelea, tiene que ser una asunción interna de la igualdad. No hay que, ¿no? Bueno, creo yo. Pero luego no se traduce en el mundo real, por mucho que haya... Real va más lento que la universidad. Sí, el por mundo, mucho que hayan puntos, realmente no hay un 50% porque de continuamos presencia femenina. Nosotros mismos, incluso no sé si las mujeres, no me atrevo a decirlo, continuamos pensando, como no nos educaron con esta igualdad, no lo tenemos en la cabeza. Para nosotros, los mayores de, vamos a decir, 45 años, la igualdad es una lucha. Yo creo que la igualdad no tiene que ser una lucha. La igualdad tiene que ser una asunción de los derechos sin pelea de ningún tipo. O sea, en este momento nosotros no paramos de ver que no hay que pelear por la igualdad y ahora hay que pelear porque realmente está muy separada. Pero en un futuro más perfecto, yo creo que en la educación, además en la primaria, en la secundaria, esto se está haciendo maravillosamente bien. Incluso en la universidad. Ya las mujeres van asociando y van cogiendo los papeles y los roles de una manera natural, ¿no? Yo veo, ¿no? en SCAC veo que es totalmente natural. Nadie en ningún momento concibe, no hay un planteamiento de género respecto a ningún trabajo, a ningún oficio y a ninguna posición. Que esto hace 30 años sí estaba, ¿eh? Si me permitís, y para salir un poco también solo del mundo del cine, porque creo que hay también otros aspectos que conforman la actividad cultural, ¿no? No sé si también Carmen apuntaba el tema de la financiación o de las mismas oportunidades en este aspecto económico. Sí. En el cine seguramente, Judith nos dirá que tampoco existen las mismas oportunidades, seguramente. Sergi veo que tiene una visión quizá un poco más optimista, pero no sé qué opináis el resto.
Yo creo que el acceso a los recursos es un elemento crucial. De hecho, la Academia de Cine sueca lo que hizo fue repartir el 50% de su presupuesto, lo siento, vuelvo al cine, entre hombres y mujeres y se autorreguló. Hizo que los hombres se esforzasen más en sus proyectos y permitió a las mujeres ejecutar los suyos. Yo, el sector que más conozco es el sector de la música y tenemos informes de todo tipo, desde las creadoras hasta las productoras y la gente que trabaja en todas las áreas del sector de la música. Y el problema no es la formación. O sea, yo le doy la razón a Sergi. Lo que pasa es que, o sea, las mujeres están sobrecualificadas en todos los sectores, no solo en los culturales. El problema es que eso no se traduce luego en que tengan un futuro dentro de las lo que decíamos de la vida creativas. real. Exacto. Y mucho menos que tengan cargos de dirección. Entonces, es verdad, hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de mujeres que trabajan en la cultura y las personas que dirigen, que están en puestos de dirección en el mundo de la cultura. Y es un 70-30. Un 70% de mujeres trabajan en la cultura, un 30% de hombres toman las decisiones. Entonces, claro, eso es una anomalía absoluta. Y, claro, ¿qué demuestra esto? Que estamos muy lejos de poder dejar de implementar acciones para fomentar la igualdad, porque la meritocracia no funciona. Si la meritocracia funcionase per se, teniendo este altísimo nivel de mujeres estudiando humanidades y copando las universidades, no estaríamos donde estamos, con lo cual yo creo que debemos de seguir aplicando políticas de igualdad activas para que esa meritocracia que no existe, exista, porque se aplican medidas que así que inciden directamente en su presencia. Xavier. Sí, es un poco al revés. El problema justamente es porque hay meritocracia. A ver, podemos plantear dos escenarios. Uno es el de sustitución y otro es el de evolución y transformación. Que estamos en un mundo que ineludiblemente está generando una igualdad de género real. Eso es una transformación. A ver, en este país todavía convive una generación de personas que sus padres tenían o sus madres eran mayoritariamente amas de casa. Claro, plantear con un cierto presentismo que esto no ha evolucionado, hombre, es un poco ridículo. No, pero yo no he dicho eso. Un segundo. No, pero podría interpretarse. Antes dijiste que no la financiación. No, yo creo que no es cierto. Creo que hay un problema de cómo la sociedad percibe, el mundo empresarial, el mundo industrial percibe que el modelo de rentabilidad puede dejar de ser únicamente en una dirección cuantitativa y puede ser también cualitativa. Yo empecé diciendo que la cultura tiene un factor ejemplificador y fundacional. Y eso cuestionaría o podría ser divertido discutir una cosa que tú dijiste antes, al principio. Es que las oportunidades para que las mujeres hagan cine, que explique las mujeres. No. La función de la cultura es cambiar la sociedad y hacer cine que explique y que eduque sobre cuál es el universo femenino. Pero películas que han de hacer los hombres y las mujeres, no únicamente las mujeres. Lo digo porque no, claro, pero eso hay que decirlo con esa claridad, porque cuando las mujeres hacen cine de mujeres, están también estigmatizando parte de su propio mundo. No, las mujeres, esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que explicar que el mundo se feminiza o que hay otra mirada sobre el mundo nos pertenece a todos y afecta al conjunto de la sociedad. Evidentemente las mujeres tienen mucho que decir, faltaría más, pero no necesariamente monopolizando o pensando que hay un cine que exclusivamente pueden hacer las mujeres. ¿Por qué? Porque esto justamente, si estamos todos de acuerdo en que no hay que hacerlo, pero eso es muy importante dejarlo claro, porque hay una mirada sobre lo políticamente correcto en el mundo de la cultura que a veces nos va en contra de ese papel de transformación real. Hay una cuestión que creo que subyace de lo que dice Sergi. Si uno mira la evolución, se da cuenta de que esta percepción de que eso no me pertenece, no puedo hacerlo, está cambiando en la medida en que las mujeres rompen también sus propios condicionamientos y sus propios estereotipos. Eso significa, como decía él, que se puede ser montadora y se puede hacer perfectamente electricista y otras funciones, otros oficios. Yo tengo la impresión de que eso lo estamos viendo y lo veremos cada día mucho más. Pero insisto, hay un debate político, hay un debate social y un debate cultural sobre la cuestión de género que yo creo que habría que clarificar un poco para ser más eficientes.
No, yo estoy de acuerdo que esto lo tenemos que hacer todos, pero sin duda cuando las mujeres explican su visión de la historia, de la guerra, de la cotidianeidad, tienen una mirada diferente y durante muchos años hemos estado viendo una mirada androcentrista totalmente. Entonces, claro, bienvenido sea todas las mujeres que se están incorporando a la cultura y que están tomando decisiones y que están ejecutando proyectos, porque nos están dando sin duda una mirada diferente sobre muchas cosas de nuestra vida. Me refiero a eso. Yo no quiero decir que se tenga que hacer solos. Yo creo que no se puede hacer solas, se tiene que hacer con todos y ahí tenemos que aliarnos y convencer y trabajar juntos. Y no niego la evolución y además rápida en los últimos tiempos. Lo que digo es que el hecho de tener esas altas cotas de formación y de sobrecualificación no nos hace estar allí donde deberíamos estar por mérito propio. Claro. Que creo que eso es un hecho también. Pero, 30 segundos, pero está muy bien que además de ser descendiente de esclavos para hacer una película sobre la esclavitud, pueda hacerse sin serlo. Una cosa es, no, lo digo porque es muy importante, porque esto justamente es lo que establece un cambio a ejemplo fundacional, cambio importante. Yo justamente iba a decir esto, creo que estaría bien que no hiciéramos, tenemos una mirada diferente, me gustaría ver que esta mirada la tienen tanto los hombres como las mujeres, es decir, me gustaría creer en un mundo en el cual pudiéramos todos hacer películas que hablaran de hombres y de mujeres sin que necesariamente tuviéramos que ser las mujeres las que tuviéramos este rol como de nuestra mirada sobre el mundo de las mujeres. Siempre he defendido que las mujeres somos individuos, no una especie, que cada mujer es de su padre y de su madre. Quiero decir, lo que hace, yo qué sé, Catherine Bigelow, que hace películas de acción o películas mucho más intimistas, no sé, lo puede hacer. Imagínate tú, compara a Catherine Bigelow con Chantal Akerman, por decir algo, es que se me explota la cabeza, no tienen nada que ver. Entonces pienso que ponernos en un mismo saco a todas nos debilita. Y a mí lo que me gustaría, tú antes también has hablado de la financiación y creo que esto es importante. Yo quería añadir que el año pasado, en el informe que hacemos desde la Academia de Cine Catalán sobre las películas que se han presentado, creo que eran 3 o 4 películas de más de 4 millones de euros, con lo cual ya se empieza a considerar una película de un presupuesto bastante holgado y no había ninguna dirigida por una mujer. Esto es un tema que yo creo que tiene que preocupar. Espero que en los próximos años esto cambie y las mujeres podamos fácilmente acceder a presupuestos más altos para hacer películas, porque eso sí que será una verdadera igualdad. Bueno, es que a raíz de lo que estáis diciendo, y vuelvo otra vez, bajo de esto de ser pesado, tanto en la universidad como en lo público, las luchas de igualdad ya están hechas. El problema es en lo privado. O sea, el sistema de subvenciones español del ICA protege total y absolutamente a las mujeres, incluso un poquito demasiado, pero el sistema privado no. O sea, Netflix, Amazon, HBO, Antena 3, Mediaset, para nada están defendiendo un sistema de igualdad de mujeres, ni igualdad de temas, ni igualdad de nada. Con lo cual, la universidad ya lo tenemos hecho, lo público ya está hecho, coño, que ya todo lo demás, o sea, tienes toda razón. Ninguna película, este año hemos tenido la suerte con Arantxa Echevarría, que por primera vez entra en un tema de hombres. Hablaba de aquí en Cataluña, ¿eh? No, a nivel español es verdad que La Infiltrada es una película de bastante más presupuesto. Y por primera vez, ¿no? Como el año pasado pasó de una manera maravillosa con Barbie. Esto es lo que realmente empieza a romper los techos, porque en el momento que Barbie recauda en el mundo 1.200 millones, todos los ejecutivos de todas las grandes empresas empiezan a pensar que una mujer puede hacer 1.000 millones. Nadie pensaba que una mujer puede hacer 1.000 millones. ¿Por qué coño no puede hacer una mujer 1.000 millones? Evidentemente puede hacer 1.000, 2.000 o 3.000. Y lo mismo aquí, cuidado, en España, ¿eh? Nadie pensaba que una mujer podía recaudar 10 millones de euros, ¿no? Esto estaba guardado para Amenábar, para Bayona, bueno, para una serie de nombres que todo el mundo entiende que sin ninguna duda van a hacer 10 millones. Este año Arantxa Echevarría ha roto este techo. Entonces, en lo privado está todo por hacer. O sea, yo comparto totalmente. Yo creo que en la universidad este trabajo está hecho y es importante que es el semillero. Todos los cambios que se ejecutan abajo luego suben con mucha más fuerza y sobre todo suben de una manera mucho más natural. Sí, ¿no? pero escucha una cosa, a ver, si la sociedad no cambia sus criterios de evaluación sobre rendimientos, resultados, objetivos, eso se va más lento. Es decir, hay un problema obvio, es decir,
cuando una empresa privada, tú has dicho una cosa importante, el sector público ha hecho los deberes, los ha hecho formalmente. Entre lo formal y lo real siempre hay ciertas diferencias, pero formalmente los ha hecho. Hoy en día los criterios de exigencia, de equilibrio de género en cualquier programación ya no son criterios puntuables y son básicamente criterios exigibles. Es decir, si no, pues eso está bien. Pero es cierto que si yo planteo en términos privados un objetivo de rentabilidad, tiendo a ir a lo seguro, tiendo a ir a currículums hechos, tiendo a arriesgar menos, etcétera, etcétera. Probablemente habría que cambiar también ciertos criterios de rentabilidad, ciertos objetivos sobre cómo funciona el mundo para que eso fuera mucho más ecuánime. Hace referencia no únicamente a hombres y mujeres, también podríamos hablar de jóvenes y no tan jóvenes, etcétera, etcétera. Este es un debate que tiene que ver, pero tienes razón, el mundo privado funciona por unos parámetros que tienen que ver con una mirada que sí es una meritocracia, en el sentido de un currículum o de unos antecedentes que te permite asegurar previsiblemente. Pero la pregunta, y aquí tengo que decir, es evidente que Barbie es importante como ejemplo, pero ¿lo es porque ha hecho 1.000 millones o porque tocaba un tipo de contenido en el que presumiblemente se pensaba que mejor si lo hacía una mujer? Ese es un tema importante. No, Barbie parte de ella. O sea, no es ella que convence al estudio. Que sí, que sí. Y entonces, y Barbie es maravilloso. Pero fijaros que, o sea, si lo extrapolamos el cine, al final las grandes 7 compañías más grandes del mundo, Meta, Google, Apple, todas las llevan tíos. Entonces, coño, o sea, es lo que estoy diciendo, en lo privado queda mucho por hacer, evidente. Google podría dirigirlo a una mujer sin ninguna duda. Apple, Tesla, bueno, a las 7, a las 8, hay 8 o 10. Y si vamos al mundo del cine, los grandes festivales también están mayoritarísimamente... Pero ya no, este año ya Berlín es una mujer. Sí, por eso digo... Creo que Donosti el año que viene va a ser una mujer ya. Bueno, de momento... Dicen que el año que viene... Sí, pero esto... Sí, o sea, poco a poco... Esto es un futuro. En lo privado falta mucho por hacer porque las decisiones, sin ninguna duda, en lo privado continúa habiendo 5.000 años de historia detrás. Entonces, mientras Meta o Google lo lleven hombres, más fácilmente estos Pero mira el mundo del teatro, por ejemplo. Está mucho más equilibrado. Claro, pero la cultura vamos delante nosotros siempre. O sea, nosotros el cine... Y el mundo quizá también de la literatura. Bueno, eso no tanto. ¿No? Fíjate que en el No mundo sé, de las grandes literatura, editoriales están dirigidas por mujeres. No hablo del techo de cristal. Editoras, Judith, editoras hay muchas. Pero vamos al evento definitivo. De los 40 o 50 autores, autoras que pueden vivir en España de la literatura, probablemente el 80% son hombres. De los que pueden vivir de la literatura. De la literatura me refiero a novelística o ensayo. Sí. Otra cuestión es que vivan de escribir, porque artículos es otro tema. Pero si, en ese sentido, si nos fuéramos al resultado final, el desequilibrio es importante. Pero sí es cierto que hay mucha editora y, por ejemplo, algunos de los nombres que han, escenificado el mundo editorial son mujeres, Carme Balcells, por poner un ejemplo, ¿no? Pero el mundo del teatro, por ejemplo, en eso que nos interesa o que a veces hablamos de una cosa es la creación, otra la dirección, es un mundo más equilibrado. En Cataluña, por ejemplo, hay 3 instituciones públicas escénicas grandes y 2 están dirigidas por mujeres y 1 por hombres. En España, por ejemplo, la presencia de directoras en grandes centros ha sido bastante habitual. Aquí está más equilibrado. Pero es lo público. Tiene que ver con lo que ha dicho Seres y con una cultura pública. Pero si extrapolamos lo que has dicho tú de cuántos escritores pueden vivir de escribir libros, y que el 80% son hombres, y eso lo extrapolamos a la pintura, a la música, al cine, también tendríamos este tanto por ciento. Pero no es algo que no he calculado nunca, pero estoy convencido. Estoy de acuerdo, pero el Estado puede regular criterios de género, puede regular criterios de accesibilidad, puede regular, evidentemente, equilibrio de sueldos. Lo que le cuesta un poquito más arbitrar es qué es aquello que consume el ciudadano. Eso es un poquito más complicado. En literatura, por ejemplo... otra cuestión es que el mundo ejemplificador, otra vez vuelvo al papel fundacional de la cultura, bibliotecas, el servicio público, la lectura pública, cuide estos aspectos con normalidad, y creo que se hace de manera habitual. En festivales literarios se cuida muchísimo que los invitados respeten un criterio de paridad de género, eso se cuida, pero es cierto que
la lectura, los contenidos literarios ejemplifican Pero también, replican un poco lo que es la sociedad. Y pero esa lo que lentitud lee, en los cambios. lo que lee la gente también, igual que el cine que vas a ver, es también tiene mucho que ver, Pues y me sí, incluyo también, por supuesto. con cómo te promocionan el producto, en cierta manera. Si tú, hay muchas películas, muchos libros que no te enteras que existen porque no te lo cuentan. Entonces, Yo a no ser que sea... Insisto otra vez, o sea, en lo público, o sea, es en la O sea, educación. la gran diferencia está entre lo público y lo privado. No, y Sí. sobre todo en la educación. La gran diferencia está en que si a una niña con 7 años se la educa pensándose que es igual, va a ser siempre igual. Pero que las niñas que ahora tienen no 7, sino que tienen 47, no han sido educadas para ser igual, con lo cual ellas mismas ya ¿no? Les cuesta mucho coger estas posiciones. Entonces necesitamos que lo mismo, que el siguiente presidente de Google o de Meta sea una mujer, y que el siguiente presidente de Estados Unidos sea una mujer, y que el siguiente presidente de España sea una mujer, ¿no? Para que poco a poco... Pues estamos en un buen momento para esto, ¿eh? Quiero decir, vamos más hacia lo contrario. Bueno, porque, No es que vayamos porque creciendo, justamente estamos debate- decreciendo. Bueno, porque o sea, si la derecha puede hacer algo clarísimamente, es que gracias a un discurso, ¿no?, de la izquierda excesivo, de la protección, de los puntos, todo esto genera una polaridad a la derecha. O sea, Trump existe, coño, porque para joder a la igualdad. O sea, es que Pero es es que perfecto. no es excesivo. Quiero decir, no hemos llegado a un 50% No, en ninguna no de es los excesivo, ámbitos de la cultura. pero para la Como tú derecha dices, genera- no hay nadie, ninguna de estas grandes compañías está dirigido por mujeres. No es excesivo. Claro, pero si Donald Trump hubiera nacido en una escuela igualitaria, no pensaría como piensas. Esto es el problema. El problema es que este hombre ya no lo arregla nadie. Ni Trump, ni Musk, ni ninguno. Ya no lo arregla nadie. Estos ya van para arriba. Son dos debates distintos, Sí. Judith. A ver, hay un debate que tiene que ver con cómo formalizamos leyes, cómo aseguramos que el mundo o las mujeres accedan con normalidad, cómo solucionamos el problema de diferenciales de sueldo. Esto es un tema jurídico, técnico, que evidentemente está afectado también por las maneras de ver. Pero hay otro debate, que es un poco al que se refiere Sergi, que tiene que ver con ese trasfondo ideológico en el que a veces inevitablemente caemos, que es si se promocionan las mujeres porque hacen un tipo, el debate de los contenidos, una mirada, aquello que las mujeres pueden explicar, que es muy importante pero es más lento. Bien, ¿cómo compaginamos eso? Es decir, este es el problema. El mundo privado se fija básicamente por la rentabilidad. Bueno, los contenidos educativos, transformadores, que de alguna forma tienen esa mirada que a veces decimos que la mujer tiene sobre la sociedad o sobre el mundo, o sobre la propia individualidad, que el hombre a lo largo de los siglos se ha convertido en un elemento lleno de tópicos, pues evidentemente vende menos. Esa transformación es más lenta. Entonces, Pero estos dos es que la mundos- rentabilidad, cuando a las mujeres se les deja, Sí, lo tienen. sí. ¿eh? He dicho que es más lenta, no digo que no exista. Porque tú dices, no estamos todavía 50%, ¿vale? Y yo digo, tienes razón, pero yo te digo, hace 20 años estábamos al 10%, es ahora un 30%. Y en el mundo de la cultura creo que probablemente es uno de los que avanza más, con dificultades, pero yo creo que lo importante es cómo establecemos una pauta en el futuro que impida que algunas miradas reaccionarias absolutamente regresivas no acaben costándonos un frenazo en este proceso que todos pensamos que es fantástico. El momento actual, acabo con eso, el momento actual tiene, y abundo en lo que decía Sergi, es decir, un posicionamiento claro anti evolución positiva de ese entorno de equilibrio de géneros, evidente. Esto es Vox, esto es Trump, esto es la ultraderecha europea, que están poniendo frenos a elementos que tienen que ver con una visión femenina del mundo, una lectura sobre derechos individuales, sobre cultura de género, sobre diversidad de género. Todos estos elementos que están ahí están en estos momentos con una evidencia política que le está poniendo un freno. Bueno, este es el debate importante, porque es probable que si esto no lo solucionamos en términos de futuro, poniendo una cierta secuencia de evolución, de pacto, de acuerdo, educativa, fundacional, igual tenemos un retroceso que nos va a complicar la vida a todos. Pero mientras no llega la ola, por ejemplo, tú, desde la Administración Pública, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Cuáles son, digamos, las garantías que se ofrecen actualmente para que exista o vayamos a este escenario del 50-50? Por supuesto que la Administración tiene tres cosas. Una, ninguna diferencia
salarial sobre cargos. Aunque es cierto, y te lo digo antes de que ella lo diga, que podríamos discutir si el nivel de accesibilidad al cargo está todavía condicionada por elementos, digamos, Tengo datos. no deseados. Bueno, sí. Luego nos los das. Sí, pero ya lo estoy diciendo yo mismo, es probable. Pero ese es un elemento que tiene otra se soluciona de manera distinta, porque formalmente no es. Segunda, hay un detalle que es muy importante. Hace relativamente pocos años, el hecho de que una propuesta cultural, un festival, un concurso público, propusiera elementos de equilibrio de género, elementos, digamos, que pusieran en valor eso que llamaríamos el equilibrio, digamos, conceptual entre hombres y mujeres, se puntuaba con un añadido de puntos. Mira, 2 puntitos más, 1 puntito más, 3 puntitos. Ahora ya es una exigencia básica. O lo haces o no lo haces. Si no lo haces, ni te presentes. No vas a ganar, no vas a participar. Creo que hemos avanzado en dar por supuesto que algunos elementos deben ser así. Ocurre en ese tema, ocurre en elementos de sostenibilidad, ocurre en equilibrio ecológico en la parte que toca, ocurre en una serie de elementos que hoy en día hemos asumido que una sociedad no puede evolucionar si eso no es un hecho evidente. Pero la Administración puede hacerlo. En todas cuestiones, porque la Administración tiene una virtud que no es menor, aunque a veces cueste de explicarlo, y es que no está pensada para ganar dinero, sino está pensada justamente para gastarlo. Tiene su importancia el matiz. La Administración no está pensada para ser rentable. Yo cuando planteamos una operación, lo que planteamos no es que vamos a ganar. En todo caso, si podríamos ser más eficientes, igual gastar un poco menos, pero en todo caso, o perder un poco menos, pero no en todo caso ganar. Eso tiene una importancia, y es que podemos dedicar mucho más esfuerzos y mucho más tiempo a cuidar esos detalles, estos elementos que al final tienen, aquello que decía al principio, un valor ejemplificador, fundacional, renovador, de cambio, que eso al final es una función inexcusable de la cultura. Bueno, estas son las ganancias, en todo caso, de la Administración pública, el conseguir todos estos objetivos. No sé si, Carmen, querías añadir algo. Algunas Con las cosas. cifras. Sí, bueno, sobre lo que ha dicho Sergi de las niñas que ahora se educan en igualdad, yo conozco jóvenes que han sido educadas en igualdad y que se han creído que la sociedad era de una manera determinada por su entorno familiar o educativo y han sufrido un gran shock cuando han llegado a la etapa laboral y han visto que compañeros mucho más mediocres que ellas obtenían resultados mucho más brillantes en sus carreras profesionales. Con lo cual, no quiero parecer la que ve todo negro todo el rato, pero sí que de donde vengo, donde estoy y lo que conozco, es esto que explico. Y además creo que a la ultraderecha la frenamos las mujeres, con lo cual nuestro papel es importantísimo en todo esto que se nos viene encima, y en algunos países está clarísimo que han sido las mujeres las que han hecho que los resultados de la extrema derecha no sean todo lo altos y que se esperaban. Entonces, lo que quiero decir con los datos que digo y con las cosas que digo es que ahora más que nunca no podemos pararnos. Yo sí que creo que hay que luchar, yo sí que creo que hay que seguir luchando, porque se nos está poniendo en un escenario en el que cosas que ya hemos ganado, que ganaron nuestras madres, y si alguien tiene alguna abuela aventajada en su tiempo, probablemente también se pone en cuestión. Con lo cual, no solo tenemos que luchar por lo que ya estábamos luchando, por pasar de ese 30% al 50%, sino por el peligro que supone perder incluso ese 30%. Con lo cual, ahí tenemos que estar muy activas. Sobre lo de la administración pública, es cierto, la administración pública regula los sueldos, pero os voy a dar un dato bastante significativo, y es que incluso dentro de la administración pública los estereotipos de género se repiten constantemente. Por ejemplo, donde hay más direcciones en cultura en la administración pública es al frente de los centros cívicos, que tienen un papel más enfocado a la comunidad, a la familia, a veces a los cuidados, aunque también a la cultura. Pero además esos sueldos son esas direcciones tienen un sueldo inferior al de otras direcciones de la administración pública. Eso está publicado, no me lo invento, eso fue un estudio que se hizo. Quiero decir
Y luego hay una serie de incentivos que también se pueden dar dentro de la Administración Pública, y el Observatorio de Género del Ministerio de Cultura así lo acredita. Hay una serie de incentivos que se dan y que perciben los hombres dentro de la Administración Pública y difícilmente las mujeres, con lo cual el trabajo está en todas partes y, sin duda, que la Administración Pública va mucho más por delante. Como decía Xavier, ahora los recursos que se dan a proyectos en cultura tienen necesariamente que contar con la presencia de mujeres y con diversidad, además, en todos los sentidos, de género, de origen. Y eso se valora no solo en el proyecto en sí, sino en el equipo que está detrás de ese proyecto y que ejecuta ese proyecto. Con lo cual, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Podemos bajar la guardia? No. Judith, no sé si quería Estoy decir de acuerdo. algo. Luego Xavier, que No, que estoy totalmente de meneaba la acuerdo con lo que cabeza. dice. No podemos bajar la guardia y lo que no podemos tampoco es frenar porque la extrema derecha diga una serie de cosas. Creo que eso es importantísimo. No frenar, porque es que ahora que hemos conseguido muchas cosas no podemos perderlas. A nivel de sueldos, desconozco los sueldos de la Administración Pública, pero un poco pasa lo mismo en el audiovisual, en el cine. Si tú haces una película de más presupuesto, una serie de más presupuesto, evidentemente tu sueldo como director, tu sueldo como guionista va a ser mucho mayor. Y como las mujeres tenemos bastantes dificultades para acceder a películas de gran presupuesto, evidentemente cobramos menos. En el sector de... Sí, Xavier. Sí, pero fíjate que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la lógica salarial en un proyecto de gran presupuesto, de bajo presupuesto. Estamos todos de acuerdo en el peligro de la extrema derecha, lo decíamos antes, y cómo eso afecta especialmente a estos elementos de transformación. Pero si un director masculino está en una película de bajo presupuesto, también va a cobrar menos que en una de alto presupuesto. Es decir, el problema de los centros cívicos, yo creo que este es un enfoque que a mí personalmente creo que este es equilibrado y un tanto de parte, no el tuyo, sino el de estos estudios. Lo relevante sería si en un centro cívico un director masculino cobrara más que una directora femenina. Otro debate es si los centros cívicos deberían cobrar más. Y otro debate es que los centros cívicos no son gestión pública, sino gestión externalizada, y sus convenios son los del ámbito de la gestión, digamos, del ocio, etcétera, etcétera. Allí hay tres debates. Primer debate, los centros cívicos deberían ser públicos, con funcionarios públicos o gestores de la administración. Segundo debate, ¿hay algún diferencial entre el sueldo de un hombre o una mujer dirigiendo un centro cívico, o de un técnico, de un auxiliar, o de un administrativo? Tercer debate, la función de un centro cívico está asociada a algún tipo de actividad que presumiblemente nos recuerda a esos tópicos de feminización de ciertos lugares de trabajo absurdos, ridículos, pero que son a veces persistentes. Por ejemplo, bibliotecarias. Estoy riéndome de eso, estoy en contra de ese tópico, pero a veces asociamos, o el mundo asocia bibliotecarias a mujeres, pues eso es ridículo. Bueno, pero es ridículo que lo asociemos. Es que es así. Claro que es así. Los datos, o sea, claro. donde más mujeres Pero te voy a poner un ejemplo. mismo en cine. Te voy a poner un ejemplo muy importante. Mira, para que lo veáis todos ese debate. El mundo de las bibliotecarias o el mundo de los bibliotecarios tiene que ver con la formación, como magisterio, por ejemplo. Estamos trabajando ahora en un debate muy complejo, que es que uno pueda ser bibliotecario atendiendo la transformación de las bibliotecas y el papel distinto que hay en la sociedad actualmente las bibliotecas, y también para romper los tópicos que justamente estamos diciendo, que uno pueda acceder a un lugar de trabajo en el mundo de las bibliotecas teniendo una formación abierta con un máster de bibliotecotomía. ¿Vale? Es decir, que no haga falta estudiar una carrera que además está en desuso. Yo diría que está un poco prisionero de los tópicos, que yo pueda ser historiador, que pueda ser, no sé, hago un máster perfectamente legal y que pueda acceder. Pues en estos momentos los decretos, digamos, jurídicos nos lo impiden. Es decir, el decreto que hace falta para transformar la ley de bibliotecas, que permita que yo pueda acceder a un lugar de trabajo en la biblioteca, simplemente porque he hecho un máster especializado, aun siendo historiador, es decir, carreras mucho más de espectro amplio, se me está impidiendo. Es decir,
A veces, y ahí os doy la razón, ni la propia administración logra resolver algunos temas que nos ayudarían a cambiar esos tópicos. Esta propuesta de decir, oiga, en biblioteca ya nadie estudia biblioteca porque es un lugar que uno asocia a una carrera muy de mujeres, tal cual, yo quiero ser historiadora, quiero ser filóloga, quiero ser no sé qué, pero me interesa este mundo. Y me interesa especialmente porque ya no es forrar libros, perdonar que incida un poco groseramente en el tópico, ¿no? Pues se me impide. Pues ahí hay trabajo. Claro, quiero decir que sí, pero fíjate, es lo que queda por hacer en términos legales. Una sociedad que ha avanzado mucho legalmente, pero todavía le queda mucho para hacer. Bueno, si vamos al diferencial y lo miramos desde el punto de vista de los tópicos y de los problemas laborales, y especialmente en el mundo privado, esto se incrementa brutalmente. Lo que decíamos antes es que en esa lucha persistente para resolver ese desequilibrio de género histórico, las amenazas externas ahora son muy potentes y evidentemente las mujeres han parado. Pues si esta es tu percepción, apuntémonos los hombres a pararlo también. Y yo creo que también lo estamos parando en la medida que podemos, ¿no? Pero en todo caso, eso es muy importante. Pues yo creo que tenemos que finalizar ya, pero podríamos abrir ya, ¿no?, el turno de preguntas. Pues mira, Ana, ¿sabes qué? Como se han explicado también, creo que no hay tiempo ya para turno de preguntas. Todas las preguntas que nos habían formulado desde redes sociales han quedado perfectamente respondidas. Así que si os parece, hago un poco de resumen. Esta es la primera vez que en el Barcelona Women Acceleration Week hacemos una sesión dedicada exclusivamente al mundo cultural y como habéis podido presenciar los aquí presentes y los que nos estáis siguiendo desde redes sociales, pues es un tema que da para mucho debate. Entre algunas de las ideas, pues hemos reiterado, la mujer no llega a representar el 50% del mundo cultural. Es verdad que Judith Cullell ha puntualizado el dato en el mundo cinematográfico, dice no logramos llegar al 30% en la dirección de películas de cine. Ha defendido ese sistema de puntos que, aún no siendo perfecto, es necesario, pues porque, como ha dicho, pelis con más financiación son dirigidas por hombres. Y retomamos el tema de la sesión anterior y esa dificultad que tienen las mujeres para acceder a la financiación por culpa de algunos sesgos que todavía arrastramos. Sergi Casamitjana nos ha hecho una diferenciación muy interesante sobre lo público y lo privado. Ha dicho que en lo público sí han habido muchos avances, pero falta todavía pues avanzar en el sector privado. Evidentemente nos ha recordado pues las grandes multinacionales situadas en Silicon Valley, Google, Meta, lideradas por todo hombres, ¿no? Y hasta que esto no cambie, pues con Elon Musk al frente, ¿no?, vamos a tenerlo un poquito más complicado todos. Sí es verdad que hay una paridad, nos ha recalcado, en algunos sectores del sector cinematográfico, como en director de fotografía y también en eléctricos, pero que si esa paridad se trasladara ya desde la base, desde la formación, desde las escuelas, luego esto se trasladaría en el mundo real. Carmen ha discrepado en este sentido porque dice que no se refleja en el mercado laboral porque todavía hay que luchar para no perder ese 30%, así que nos queda un largo recorrido. Ha recordado que la meritocracia no existe y ha abogado por trabajar juntos, porque si no lo hacemos juntos va a ser complicadísimo. Y Xavier Marcé dice que sí, que para él está cambiando esta percepción, ¿verdad?, y de que el mundo de la cultura pues que no les pertenece a las mujeres. Las mujeres ya intentan o están empezando a ver que también les pertenece, así que se están poniendo valientes poquito a poco para liderar ese cambio. Ha recordado mujeres referentes en el sector del teatro y también de la literatura y ha dicho que en general la transformación va a ser lenta, pues porque también la situación geopolítica nos lo va a poner complicado. Como colofón final, a la ultraderecha las frenamos las mujeres, no podemos dejar de luchar ni bajar la guardia. Una sesión, como hemos dicho, que ha dado mucho de sí. Gracias por vuestra atención y en unos minutos seguimos con el B-Talent. Gracias, no os vayáis. Un fuerte aplauso para todos ellos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Sinn Féin.